Bueno, caracteritos Miseña, aquí. aquí estamos en San Juan de Pomuceno, en este primer momento de este gran encuentro colombo-alemán, en donde una comisión de constructores de la paz, investigadores, académicos, van a compartir con nosotros todas estas experiencias desde la pedagogía. Y nosotros creemos que es importante que la Normal Superior de los Montes de María sea este punto de encuentro. Primer momento. Segundo momento estaremos en el Carmen de Bolívar y el tercer momento en el Mochuelo, en Zambrano, Bolívar. ¿Qué tiene que decir usted al mundo? ¿Qué significa para la Normal Superior este gran encuentro? Bueno, para la Normal Superior Montes de María significa una oportunidad para poder socializar, para poder compartir con otras instituciones todas las iniciativas que en Educación para la Paz hemos venido construyendo en los últimos 30 años. La Escuela Normal Superior está comprometida con la formación de maestros educadores para la paz. Tenemos el propósito de poder sistematizar todas esas experiencias para que puedan ser replicables en las escuelas formadoras de maestros y en las facultades de educación superior. Los maestros son la clave para la inclusión, son la clave para permitir que todos los niños que han sido excluidos, que son discriminados, que han sido víctimas del conflicto, puedan continuar su ciclo escolar y puedan construir su proyecto de vida. En consecuencia, los maestros son la clave para poder construir una cultura de paz y una educación para la paz sólida, sostenible. Porque en los escenarios escolares se puede prevenir el conflicto, se puede prevenir la violencia. La violencia en primera instancia es aprendida. Los niños aprenden prácticas que reproducen la violencia y la escuela, la educación, la didáctica, el rol del maestro puede ayudarle a un niño a aprender la paz. ¿Cómo? Aprendiendo a mediar, aprendiendo a arbitrar, aprendiendo a resolver un conflicto en una situación de aprendizaje. Los procesos didácticos que adelantan los profes en sus clases son procesos didácticos que potencialmente pueden preparar a un niño para resolver un problema y para optar por la no violencia. Entonces es una oportunidad grandísima para seguir compartiendo en el territorio con el colectivo de comunicaciones, para seguir uniendo esos lazos de fraternidad que desde la década del 90 nos han mantenido unidos con el colectivo de comunicaciones en las primeras iniciativas de paz y comunicación con nuestra radio escolar que ustedes cimentaron en nuestra escuela y que aspiramos nuevamente a tenerla con nosotros. Y con el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, que es una instancia académica donde muchos académicos están reunidos y están dialogando el tema de la paz. La paz es un asunto ético, es un asunto público, la paz es de todos y todos tenemos esta gran responsabilidad. Para la Normal Superior Montes de María, comprometida con este propósito, esto es una gran oportunidad. Aquí tenemos niños desde la primaria, niños de los diferentes niveles de formación, deseosos de mostrar cómo construimos la paz en la Escuela Normal Superior Montes de María. Paz es arte, un pasaporte del arte que a través de la música, del teatro, de la danza, también es una experiencia que ustedes van a compartir hoy. No vamos a entrar en detalles, pero ¿qué otros programas tienen los profes implementando para no solo construir y fomentar la cultura de la paz, sino el arte y la cultura? La identidad cultural montemariana. En primera instancia tenemos una propuesta de investigación que se viene desarrollando porque la escuela ha venido desarrollando muchos procesos, pero no hemos investigado lo que estamos haciendo y cómo eso puede convertirse en un aporte a la construcción de la paz desde la pedagogía, desde la educación, desde las prácticas pedagógicas y desde la misma investigación-acción. Y en primera instancia se busca recuperar a través de la investigación esos modelos que contribuyen a la formación de educadores para la paz. Pero además tenemos a Cultumariando, que es una experiencia cultural que recupera la identidad cultural, al igual que Identimariando, que recupera la identidad cultural de las zonas rurales de nuestro territorio para reconocer el valor del campesino, de la tierra, de la identidad cultural, de la alimentación, de todo lo que se produce en nuestros campos y lo que se ha dejado de producir. Pero también ese acervo cultural que está allí y que está invisibilizado.
Se trata de que nuestros niños de preescolar, de primaria, puedan acercarse a esos saberes, puedan recuperar esos saberes y puedan transformarlos. Escucharán a las profesoras de primaria, a sus protagonistas, los escucharán presentando esa experiencia. Cultumariando es un escenario, es un espacio donde los estudiantes recuperan las expresiones culturales desde danza, pintura, música, teatro, todas las manifestaciones culturales y las recrean con la cultura del pueblo y del territorio. Y en este momento estamos trabajando Paz Arte. Es un concepto de paz que no se agota en la banderita blanca, que no se agota en un discurso o en la celebración del Día de los Derechos Humanos o de la Semana por la Paz, sino es la paz que se construye con las posibilidades de ser de cada individuo. Y cada individuo tiene dentro de sí una cantidad de posibilidades, de potencialidades, de talentos. Se trata de identificar esos talentos y ponerlos al servicio de la paz. La paz se da igualmente cuando un individuo es reconocido y se siente un miembro importante, útil en una sociedad. Paz Arte busca eso, busca integrar el arte con los elementos de la paz, de la educación para la paz, que están centrados en el diálogo, la negociación, la escucha activa, están centrados en las posibilidades que tiene una persona de transformar un conflicto, de transformar una situación violenta en una situación transformadora, no violenta. Bueno, y entonces eso... Tenemos además el proyecto de memoria histórica, la pedagogía de la memoria, cómo se está trabajando aquí en la formación de maestros, la pedagogía de la memoria y el Comité de Resolución de Conflictos Escolares, que es una iniciativa que tiene ya más de 30 años, donde los niños aprenden a mediar y a transformar sus conflictos. Y ahí es donde nosotros también vamos a complementar con Transfórmate, que va también a hacer un trabajo de memoria, pero también un trabajo desde el arte, sobre todo teatro y danza, pero complementando con lo de el apoyo psicosocial, como la danza, como desde ahí también se puede ir haciendo catarsis, se puede ir sanando, porque si también se sana, se pueden también mediar los conflictos mucho más rápidamente. Así estamos hablando de un concepto de paz transformadora, de un concepto de paz que no se queda y no se agota en el dolor, sino que es una paz que es posible transformar el dolor en creación, porque es la única manera de avanzar. El pasado está ahí, no lo podemos olvidar, pero es un pasado que tenemos que sanar, que tenemos que transformar en un escenario que permita el crecimiento, que permita la creación y que permita que los proyectos de vida de las nuevas generaciones estén centrados en el diálogo, la negociación, la escucha activa, el acuerdo, la negociación razonada, en todos estos elementos que son propicios para poder construir el tejido social. Si no aprendemos a cooperar, si no aprendemos a negociar en medio de la diferencia, nosotros vamos a seguir peleándonos, vamos a seguir enemistados y hay que transformar esas prácticas. Lo que quiere decir, señor, que un acuerdo de paz no se firma solo con los adversarios ni con los que están actores del conflicto, sino que también la tenemos que construir todos y todas. Y la escuela, que es formadora de formadores, como las normales, es un escenario propicio. O sea, la paz en Colombia tiene muchos frentes. Un frente está dado por esa violencia estructural que existe, que ha existido, pero también hay una violencia directa, que es la confrontación de los diferentes actores armados, y está la que nosotros hemos heredado, que es la violencia cultural. Hemos naturalizado el conflicto, hemos naturalizado la violencia, hemos naturalizado el dolor, hemos naturalizado la muerte, y eso es lo que hay que cambiar, porque eso no es natural, eso no es normal, es un suceso que el país vivió, pero que no se puede volver a repetir. Y no se repite no solo contando las formas como se dieron los hechos, sino también hay que decir cómo en medio de ese conflicto hubo personas, grupos, hubo organizaciones que resistieron. ¿Cómo resistieron? Con educación, con pedagogía, con creatividad,
en medio del conflicto, recuerdo, el colectivo estaba allí con la comunicación, con todo el proceso. Ahí estaba en el territorio, siempre estuvo en el territorio. Las escuelas, ¿qué pedagogía se hizo? Entonces hay maestros educadores para la paz que pueden aportarle mucho al país y al mundo. Y de eso se trata la paz, de poder recuperar eso. Y es lo que buscamos con la investigación que estamos realizando y sobre modelos didácticos en la formación de educadores para la paz, una sistematización de todo este proceso, una recuperación del archivo pedagógico, de la memoria pedagógica del territorio. Y en este archivo están las historias de vida, porque es que una historia de vida nos permite conocer. La memoria debe centrarse en esa concepción autobiográfica de la persona, recuperar el ser, qué aportó, qué hizo, quién era, qué puedo tomar de él, qué sigue vigente en el día de hoy. Entonces este archivo que pretendemos es además un museo donde recuperamos, además de las historias de vida, los objetos, los artefactos, todos esos elementos que durante las últimas décadas han construido la pedagogía en los Montes de María. ¿Y cómo puede dialogar ese museo que se va a construir con el mochuelo? Bueno, indudablemente la idea nos surgió hace alrededor de unos 3 años, cuando el mochuelo estuvo aquí en San Juan de Nepomuceno. Tuvimos la oportunidad de tener a Ilse Schinger, que es la directora del Instituto Paulo Freire, que en paz descanse y que nos apoyó durante muchos años. Estar en el museo para nosotros fue una experiencia de vida transformadora, porque nosotros vimos la historia del conflicto, pero inmediatamente nos transportamos a cómo podría ser la historia de la pedagogía en medio del conflicto. Y entonces desde ese momento nos surgió la idea. ¿Cómo lo hacemos? Hemos estado en Carmen de Bolívar, donde está el mochuelo, ahí tratamos de estar y cada día vamos aprendiendo, y bueno, y en buena hora se da. Y hoy van a estar en Zambrano también. Este encuentro se da para justamente poder fortalecer esa idea, porque siento que la educación, o sea, la paz sin educación es imposible construirla. La paz no puede agotarse en un acuerdo, en unas acciones, en unas dádivas. Se requiere, para que pueda ser sostenible y sólido, se requiere educación, se requiere que el pueblo participe, se requiere que los niños, las nuevas generaciones también participen y también sean conscientes, sobre todo la toma de conciencia de cuál es nuestro papel en la educación para la paz. Bueno, y finalmente creo que tener el aporte de la comunidad, del territorio, de las institucionalidades de la escuela y también desde la sociedad civil, y este Museo Itinerante de la Memoria, el Mochuelo, que extiende sus alas acá y allá, y que vamos a estar en ese diálogo permanente. Tenemos entonces hoy esta visita para este encuentro de cruces de experiencias entre estos investigadores que también han apostado a la construcción de la memoria en Alemania. Todos sabemos todo lo que pasó en Alemania y ellos nos contarán hoy. Entonces, mientras tanto, señor, vamos a esperarlos y que ellos nos cuenten qué es lo que van a hacer y qué hicieron en Alemania para construir la memoria y construir la paz. Sí, yo la vida me dio la oportunidad de estar en algunos de los memoriales en Alemania y ver, y lo que yo pude aprender allí es que hay pedagogía, o sea, sin pedagogía no se puede hacer memoria. Entonces, la pedagogía nos permite poder construir ese saber hacer recuperado del mismo saber popular, del mismo saber ancestral y de la misma cotidianidad, esa educación para la paz. Bueno, muchas gracias, señor. Ahí nos vamos. A ustedes y bienvenidos. Mucho gusto. Aquí está nuestra rectora. ¿Cómo está, señora Soraya? Bien, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo va la vida? Bien, gracias a Dios, bien, bendiciones. Gracias, la rectora de la Normal Superior Montes de María, que nos ha recibido con mucho aprecio y cariño. Y aquí les voy a presentar al profesor John, que también es investigador, y él viene desde Sucre, Montes de María.